¿Quién renuncia voluntariamente a un apellido valorado en cientos de millones y al puesto de heredera natural de la familia más famosa de Hollywood, sin mirar atrás? Jolie Pitt acaba de hacerlo. Y el gesto es mucho más que un simple cambio de nombre. Es una declaración de independencia frente a un imperio construido con aplausos, flashes y secretos nunca confesados. Desde hace meses los tabloides hierven con rumores, que quedó fuera del testamento de Brad, que su relación con Angelina es un pulso silencioso y que tras la sonrisa tímida se esconde una verdad demoledora. Pero la historia de J.Lo no empieza con un pleito judicial, arranca mucho antes, con $4 millones por la primera foto de una bebé que todavía no entendía el precio de la fama. Hoy vamos al origen de todo, para descubrir cómo una niña criada entre cámaras y causas humanitarias terminó librando una batalla por su propia identidad. Quédate, porque cada minuto revela una pieza del rompecabezas, y lo que viene podría trastocar tu idea de lo que significa nacer en la élite. Cuando el 27 de mayo de 2006 J.Lo llegó al mundo en Namibia, el planeta contuvo el aliento. Sus padres, la pareja más fotografiada, poderosa y rentable de la época, habían elegido un hospital remoto para huir de los paparazzi, pero ni la distancia ni el desierto detuvieron la avalancha. La revista People desembolsó más de $4 millones por la exclusiva de las primeras imágenes. Suma que Brad y Angelina destinaron íntegramente a causas benéficas. Aquella transacción transformó un momento íntimo en un espectáculo global y selló, sin que la recién nacida lo supiera, su destino como objeto de fascinación permanente. 2 meses después, el Museo Madame Tussauds de Nueva York instaló su figura de cera junto a las de sus padres, un bebé todavía incapaz de sostener la mirada, convertido ya en icono eterno. Entre vuelos internacionales, alfombras rojas y misiones de la ONU, J.Lo aprendió a dar sus primeros pasos con el eco de flashes en la cara. Parecía un cuento de hadas tallado en lujos, pero la realidad fuera de cámara era otra. Cada travesura infantil podía convertirse en titular mundial. Sin embargo, lo que empezó como un sueño digno de la gran pantalla pronto revelaría grietas imposibles de tapar con fama o filantropía. Porque vivir bajo los reflectores no solo ilumina, también quema. Y cuando los hermanos, las adopciones y los dramas empezaron a multiplicarse, la familia descubrió que la popularidad es un dragón que exige tributos constantes. Pero esa es otra parte de la historia, una en la que J.Lo primero tuvo que aprender qué significa crecer en un hogar tan diverso como frenético. Y ahí es donde empieza la siguiente revelación. Antes siquiera de que J.Lo aprendiera a atarse los cordones, su apellido ya estaba mezclado con media geografía del planeta. Angelina había adoptado a Maddox en Camboya y a Sahara en Etiopía. Luego llegaron Pax, rescatado de un orfanato vietnamita, y por último los gemelos Knox y Vivien, que completaron el clan más multicultural de Hollywood. En las postales familiares destacaban los idiomas cruzados en la mesa, los pasaportes sellados a ritmo de rodaje y, sobre todo, la misión humanitaria que Angelina imponía como asignatura diaria. Para J.Lo, aquello era lo normal: desayunar en Los Ángeles, cenar en Namibia y visitar un campo de refugiados entre ambos vuelos. La libertad era la única regla. Si Sahara quería diseñar joyas, ahí estaba la madre para llevarla a los talleres. Si Maddox soñaba con estudiar en Corea, se mudaba toda la logística para facilitarle el plan. En ese ecosistema efervescente, J.Lo aprendió a probarlo todo, del set de Benjamin Button como bebé cameo al estudio de doblaje en Kung Fu Panda 3. Sin embargo, bajo aquella apariencia de cuento global se gestaba una presión silenciosa. Cada hijo era observado como un símbolo del compromiso filantrópico de sus padres, y cualquier tropiezo infantil podía mutar en debate internacional. Aún así, J.Lo se aferró a lo que más la hacía vibrar: la danza. Entre aeropuertos descubría academias donde deslizaba sneakers a ritmo de hip hop, y la sensación de libertad que encontraba sobre la tarima compensaba el caos de flashes y titulares. Pero su búsqueda de identidad todavía estaba arrancando, y pronto el mundo se enteraría de que la niña prefería que la llamaran con otro nombre. El primer quiebre público llegó cuando apenas tenía 4 años. Brad contó divertido en el sofá de Oprah que su hija insistía en ser llamada John o Peter, inspirada en el eterno niño de Peter Pan. Lo que para él era una anécdota graciosa, para la prensa se convirtió en una bomba sobre expresión de género. Angelina lo abordó con la misma naturalidad con la que abraza causas internacionales. Dejó que J.Lo cortara su pelo, eligiera trajes de chaqueta y explorara quien quería ser sin reproches. Eso no frenó el tsunami de comentarios. Portadas que hablaban de la hija que quiere ser hijo, tertulias sobre si los Jolie Pitt estaban yendo demasiado lejos con su mentalidad abierta. J.Lo, en cambio, parecía impermeable. Subía al escenario del Millennium Dance Complex, clavaba piruetas virales en TikTok y sonreía cada vez que su madre la presentaba como mi pequeña dulzura, sea quien sea que quiera ser hoy. A los 14, su figura ya era un faro para jóvenes que batallaban con las mismas preguntas de identidad. Luego llegarían las cirugías de salud que Angelina reveló en un artículo del Día Internacional de la Mujer, confirmando que la fortaleza de su hija no era pose, sino supervivencia.
Todo ello ocurrió mientras el divorcio de sus padres pasaba de rumor a guerra abierta, y el apellido Pitt comenzaba a pesar como una losa. Fue entonces cuando Shaylo se preguntó si aquel nombre seguía representándola, o si era hora de reescribir su propia historia. Septiembre de 2016, un trayecto privado de Niza a Los Ángeles se convirtió en escenario de un choque que nadie olvidaría. Dentro del jet, según la versión filtrada más tarde, Brad perdió los nervios, Angelina intervino, uno de los hijos acabó en medio. La discusión terminó con cerveza derramada, gritos y lágrimas. Aterrizaron, pero el matrimonio quedó suspendido en el aire. Al bajarse, Angelina pidió el divorcio y la custodia exclusiva. Las repercusiones fueron inmediatas. Brad aceptó someterse a pruebas de alcohol y terapia familiar mientras cada paso legal se ventilaba ante millones de curiosos. Los tabloides diseccionaban el patrimonio de $300 millones como si fuera botín de guerra, y los niños, incluidas Shaylo, despertaban cada mañana con un titular distinto sobre su propio futuro. Entre audiencias, evaluaciones psicológicas y paparazzi apostados en la puerta, la casa Jolie Pitt dejó de ser refugio para convertirse en zona cero. Shaylo, con apenas 10 años, descubrió que el silencio también hace ruido, el de los susurros cuando llegaba al colegio, el de los flashes que explotaban al salir de una clase de baile, el de las redes que especulaban sobre su próxima mudanza. Ese día en el avión partió algo más que un matrimonio. Partió la inocencia de una niña que todavía estaba buscando su voz. A medida que la batalla legal se alargaba, Shaylo empezó a mirar su pasaporte con recelo. El apellido Pitt abría alfombras rojas, sí, pero también levantaba murallas de expectativas y preguntas incómodas. ¿De qué lado estás? ¿Tu padre te lastimó? ¿Tu madre te manipula? A los 15 años tomó la primera decisión propia y simbólica. En sus perfiles de redes sociales el Pitt desapareció en silencio. Fue un golpe seco que resonó más fuerte que cualquier entrevista. El gesto llegó acompañado de otro rumor incendiario. Brad habría modificado su testamento, dejando fuera a la hija que todos creían heredera natural. Ningún abogado lo confirmó, pero el eco bastó para encender la teoría de una brecha irreversible. Mientras tanto, Shaylo alternaba salas de ensayo con consultorios de terapia, intentando traducir en coreografías el torbellino emocional que la divorciaba, también, de su infancia. Angelina habló públicamente de cirugías y meses en hospitales refiriéndose a Shaylo y Sahara. La prensa entendió que la salud física se sumaba a la carga mental. Y Brad, cada vez que un reportero preguntaba por su hija, respondía con un orgullo que sonaba a súplica. Ella es fuerte, es auténtica, es mi chica. Pero las palabras no borran heridas. Y el apellido ausente seguía latiendo como un recordatorio de que la paz familiar aún estaba lejos. Lo que nadie esperaba era el siguiente movimiento de Shaylo, un cambio de casa que reavivaría viejos resentimientos y abriría un capítulo completamente nuevo, uno que pone a prueba la lealtad, la memoria y el verdadero significado de pertenecer. Sin previo aviso, Shaylo empacó sus sneakers de baile y cruzó la ciudad hasta la mansión de los Feliz. Quiero vivir con papá. No era una visita de fin de semana, sino una mudanza estratégica que dejó a Hollywood boquiabierto. Para algunos fue un espaldarazo a Brad, para otros, un mensaje críptico dirigido a Angelina. Lo cierto es que la casa del actor ahora funciona como cuartel general de la reconciliación. Shaylo se sienta con Knox a practicar pasos de hip hop y convence a Ben de enviar audios cariñosos a su padre. Intenta tender puentes con Sahara, aunque ella siga leal a su madre, y escribe mensajes nocturnos a Pax para recordarle que todos somos familia, aunque duela. Brad, emocionado, presume de desayunos caseros y de los videos que su hija le muestra en TikTok, pero las paredes guardan un nuevo desafío, la presencia de Inés de Ramón, la diseñadora con la que Brad rehizo su vida. Shaylo sonríe, se mantiene diplomática y repite a quien quiera escucharla que empieza una etapa adulta. Sin embargo, cada vez que la puerta de la casa se cierra, la mansión vibra con la tensión de lo no dicho. La herida del divorcio sigue supurando, y ella, a sus 17, se ofrece como parches y sutura al mismo tiempo. La prensa lo bautizó Operación Peacemaker, pero para Shaylo es mucho más sencillo. Si no arreglamos esto ahora, quizá nunca lo hagamos. Y mientras baila en el garaje convertido en estudio improvisado, suena una playlist que mezcla hip hop con guitarras acústicas, como si tratara de fundir en un solo loop las dos almas que lleva dentro. La noticia corrió como pólvora. Un borrador de testamento, supuestamente actualizado, dejaba fuera a Shaylo de la porción líquida de los 300 millones de Brad. Ni bufetes ni portavoces confirmaron la filtración, pero el simple rumor hizo tambalear acciones de la bodega Chateau Miraval y levantó sospechas de que la guerra de bienes seguía más viva que nunca. Algunos insiders hablan de fondos fiduciarios blindados para los 6 hijos, otros deslizan que la danza de Shaylo costaría caro si optaba por una transición de género completa, dado que ciertas cláusulas exigen representar la imagen familiar. En paralelo, los abogados de Angelina respondieron con su propia artillería, recordatorios de manutención atrasada, tasaciones de propiedades conjuntas y un archivo de correos donde Brad, años atrás,
prometía igualdad absoluta entre los hermanos. La prensa especializada calcula que, solo en honorarios, la batalla puede fundirse 10 millones sin que cambie un solo cero del patrimonio real. Mientras tanto, J-Lo vuelve a ser trending topic. Periódicos financieros diseccionan la posible pérdida y fans abren hilos preguntando si una coreógrafa adolescente necesita siquiera aquel dinero. Ella calla y sigue practicando piruetas. Su silencio vale más que cualquier titular. Porque la pregunta ya no es cuánto recibirá de la fortuna Pete, sino cuánto está dispuesta a sacrificar para no sentir que le deben nada. Próxima parada, la mayoría de edad, donde decidirá, sin tutores ni jueces, si se llama Pete, Jolie o simplemente J-Lo, y qué hará con la fama que un día la puso en el mapa antes de que pronunciara su primera palabra. El reloj familiar avanza y, al igual que sus giros de baile, el desenlace promete un movimiento inesperado. Mientras los abogados intercambian documentos y los focos persiguen cada paso, J-Lo se refugia en lo único que controla al 100%, su cuerpo en movimiento. Los viernes por la noche, en un estudio de paredes espejadas del centro de Los Ángeles, se quitan las zapatillas celebridades anónimas y se calza ella, lista para ensayar 8 horas seguidas. Allí nadie la llama hija de, ni heredera, ni niña símbolo. Solo cuentan los compases. Su coreógrafo la describe como dinamita contenida. Salta, gira, acelera y cae a cámara lenta, como si cada variación física exorcizara una parte del drama familiar. Ese mismo empeño la llevó a postular, en secreto, a un conservatorio europeo prestigioso. Las pruebas se hacen por video y el veredicto llegará justo después de su cumpleaños 18. Los rumores hablan además de un contrato con una productora que planea un documental sobre jóvenes bailarines queer, otros, de una línea de ropa neutra diseñada por ella y Zahara para recaudar fondos en África. Nadie puede asegurarlo, porque J-Lo juega sus cartas lejos de los flashes que aún intentan atraparla. La otra gran incógnita es su identidad legal. Documentos filtrados, de nuevo, nada confirmado, sugieren que solicitó cambiar oficialmente su nombre en California. No hay prisa. La mayoría de edad se acerca y con ella la potestad total sobre su propio registro civil. Mientras tanto, ha desactivado comentarios en redes y rara vez aparece en stories de sus amigos. Su círculo íntimo dice que practica el silencio como disciplina, igual que los pliés y las piruetas. Tal vez porque descubrió que no hay mejor coreografía que aquella cuyos pasos nadie anticipa. Nació bajo un foco de $4 millones, creció rodeada de cámaras, fue héroe de cera antes de pronunciar su primer papá, y aún así J-Lo Jolie decidió que la narrativa sobre ella no la escribirá ningún tabloide. Hasta su silencio se convirtieron en titulares, y cada gesto, desde cortarse el pelo hasta tachar un apellido, retumbó en portadas internacionales. Pero la pregunta que descoloca a Hollywood ya no es cuánto dinero heredará ni qué lado de la batalla legal terminará ganando. La pregunta es si alguien tan expuesto puede, por fin, ser dueña de su historia. Al observarla girar en el estudio, es fácil olvidar que hace menos de una década era solo la hija perfecta de la pareja perfecta. Hoy, ese relato se deshizo en demandas, acusaciones y agendas enfrentadas. Sin embargo, ella emergió del escombro convertida en algo más interesante que un mito mediático, una joven que transforma la presión en arte y la herida en motor. Cuando cumpla los 18, decidirá si vuelve a colocar Pete junto a su nombre, si lo borra para siempre o si inventa un tercer apellido que no pese como una herencia de oro. Ese gesto será su auténtica primera foto exclusiva, la que ningún paparazzi podrá monetizar. Y tal vez entonces el mundo entienda que, para algunos, renunciar a la fama no es perderlo todo, sino empezar a ganar la libertad letra por letra. Así que hazte esta pregunta antes de cerrar el video. Si tu identidad costara millones, ¿te atreverías a reescribirla desde cero? Déjalo en los comentarios. Suscríbete para seguir la saga y activa la campana, porque la próxima decisión de J-Lo, nombre, destino y futuro, podría ser más impactante que cualquier herencia millonaria.